Doctor Paglia, ¿cómo le va? Gracias por venir, ¿eh? No, al contrario, un gusto, José. Bueno, igualmente. Bueno, Héctor, tratamos de hacer semanalmente, cuando viene algún economista, de los que a nosotros además confiamos en que lo que nos dicen es su honestidad, más allá que después resulte ser o no en lo que este país nos tiene de imprevisibilidad, ¿no? Pero, ¿cómo ve la situación con todo lo que está ocurriendo? Hoy escuchaba y he sacado algunos datos. Digo, no tenemos gasoil, o hay muy poco gasoil, pero a las petroleras no le conviene importar porque tiene que venderlo más barato, o sea, con lo cual pierden plata. Tenemos una cosecha récord, el mundo está necesitando grano, porque hay alguna veda que tiene Rusia y Ucrania, que también son grandes exportadores, están devastados. Seríamos potencialmente para poder vender más, pero en muchos casos no hay cómo sacar la cosecha porque no hay gasoil. Digo, una cosa de loco, no tenemos todo y no tenemos nada al mismo tiempo. Así es, de permanentes contradicciones, Claro, como es Argentina. Y hay que ponerlo en contexto, bien lo estaba ubicando usted en un contexto mundial en donde la situación económica es compleja, que venía siendo compleja de mucho tiempo atrás. Es decir, el problema inflacionario que hoy padece el mundo tiene su raíz no en la guerra entre la OTAN y Rusia, sino en la crisis del 2008, que no fue resuelta adecuadamente, en donde se inundaron a las economías desarrolladas de liquidez. Esa liquidez fue a parar a los bancos empezaron a hacer un gran negocio financiero, y para ser breve, eso hoy eclosionó con la guerra. ¿Eso fue la burbuja en aquel momento? ¿Fue la burbuja que había estallado en ese momento de las hipotecas basura o subprime, como se las conocía. Ese contexto mundial, pandemia, más un conflicto bélico que afecta sensiblemente a Europa y repercute sobre el resto del mundo, ha venido a chocar la realidad con una inflación creciente, persistente, en donde los bancos centrales a comienzo de año, si usted recuerda, pensaban que era un fenómeno transitorio, que era un problema de complicación de las cadenas de suministro, que después se complicaba un poco más porque China, con su política de COVID-0, restringía la actividad y había ciudades como Shanghái cerradas, con sus puertos abarrotados, pero la realidad es que eso no fue transitorio, sino que es un proceso en donde la propia secretaria de Estado del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, acaba de decir: vamos a tener una inflación que no va a durar décadas, pero que va a permanecer alta por mucho tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de ese contexto Argentina no es inmune y además Argentina tiene su propia agenda, es decir, su propia agenda de temas pendientes, estructurales, que no se han resuelto y que se encuentra hoy con una situación en donde la economía empieza a complicarse nuevamente. Venimos de un primer trimestre bastante auspicioso, donde se cumplieron las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional, si bien con alguna ayuda, porque hubo ingresos de reembolso de cuotas por parte del Fondo Monetario, eso permitió lograr el objetivo de reservas, pero un segundo trimestre que va a terminar a finales de junio, donde ya luce bastante deteriorada esta situación, y un tercer trimestre donde ya las incógnitas son mayores, hay más, digamos, preguntas que respuestas a qué es lo que va a pasar. La generación de divisas está dada básicamente por la exportación de las cosechas, de los granos, de lo que da el campo. No, pero que después se va mermando a medida que pasan los meses, ¿no? Después, digamos, de julio, agosto. Este es el trimestre fuerte de liquidación. Si nosotros tomamos el segundo trimestre del año pasado, el Banco Central compró en el mercado único y libre de cambio, o sea, en donde los exportadores liquidan sus divisas, alrededor de 4.500 millones de dólares. Si esto se repitiera en este trimestre, el segundo trimestre permitiría cumplir con los objetivos. Pero esto está en un marco político. Bien lo dijo usted, y yo soy de los economistas que cree que la economía está por debajo o está subsumida a lo que es la decisión política. Entonces, la situación política en la discusión interna de la alianza gobernante, pero también con una oposición que no dice cuál es su agenda, sí dice la agenda que hemos votado y que hemos aprobado por primera vez en la historia, que es esa carta o esa hoja de ruta
que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Una parte de la coalición de gobierno no está de acuerdo y otra parte de la oposición tampoco está de acuerdo. Pero no nos dicen cuál es la agenda alternativa. Entonces, por ahora la única hoja de ruta es, en materia económica, es lo que se acordó con el fondo. Y eso es lo que se va desluciendo a medida que transcurre el año y que empieza a generar preocupaciones y expectativas negativas. ¿Qué es lo que explica el mayor proceso inflacionario? Porque usted bien dice, hay inflación en buena parte del mundo, Estados Unidos, Europa, pero ¿qué desencadena el mayor proceso inflacionario en Argentina? La falta de confianza, la mayor cantidad, la emisión, ¿se emitió menos, usted dice, o no? En el primer trimestre se emitió menos, se logró el objetivo, en el segundo está por terminar, vamos a ver cómo cierra, pero la inflación es un fenómeno multicausal, o sea, no podemos asignárselo a una sola causa. Pero esto no es la guerra solamente, o tendrá una composición de la guerra. En absoluto, es uno de los factores. Hay un factor muy importante que usted bien lo señaló, y son las expectativas. Es decir, a medida que nosotros vamos viendo ciertas cuestiones, como es el financiamiento del sector público, no nos olvidemos que el gasto público se tiene que afrontar con impuestos o con endeudamiento o con emisión. La carta que se ha firmado con el Fondo Monetario, el acuerdo con el Fondo Monetario, dice que la emisión monetaria tiene que tender a desaparecer, o sea, el financiamiento del Banco Central tiene que tender a desaparecer, por lo tanto, tenemos ahorro voluntario que pueda financiarlo del exterior muy, muy reducido por los incumplimientos de Argentina, queda el financiamiento interno. Y ese financiamiento interno, en las últimas licitaciones que ha hecho la Tesorería y las últimas licitaciones que ha hecho el Banco Central, está mostrando o que se pide mayor tasa o que los montos ofrecidos son menores. Entonces, volviendo al tema de la inflación propiamente dicha, las causas son causas vinculadas a las expectativas, por un lado, vinculadas a cuestiones externas y vinculadas a cuestiones internas, donde la falta de un plan integral antiinflacionario le pone un serio interrogante a lo que se pretenda que sea en el futuro el crecimiento de Argentina, porque hay cuestiones estructurales que Argentina no ha resuelto, al contrario, las ha agravado. Tomemos un ejemplo, el sistema previsional argentino. El sistema previsional argentino lo describe muy bien el licenciado Giordano en su último libro, cuando habla de que conviven programas que carecen de aportes. Tenemos las moratorias, tenemos las pensiones no contributivas, tenemos la pensión universal para adultos mayores, o sea, una serie de beneficios que otorga el Estado vía el ANSES que no tiene aportes y que deteriora todo la masa de ingresos que deberían percibir los jubilados, lo cual no quiere decir que esos programas no deban atenderse o esas necesidades no deban atenderse. No desde la caja. Pero no a través del ANSES. Lo más sano, cuando uno hace un presupuesto en el sector público, es decir, para cada partida de gasto, esta es la partida de recursos. Lo que pasa es que a veces la política se niega a plantearlo de esta forma porque es muy lindo decir, hay nuevas partidas de gasto, pero tiene un costo político cuando uno dice el recurso va a provenir de tal lado. Puntualmente sobre el tema del ANSES, si se sacaran de todos estos programas que usted está señalando que ha beneficiado a mucha gente que seguramente lo necesita, al menos en su mayoría, si se sacara y fuera a un rentas generales o a otro lugar, ¿habría mejores jubilaciones para quienes han aportado? Indudablemente, porque está lográndose que se deterioren las jubilaciones de los que han hecho aportes por esta serie de subsidios. Son subsidios. Y yo creo que yo no estoy cuestionando la oportunidad ni la necesidad de otorgar estos subsidios. Lo que sí, no lo pueden financiar los jubilados. En definitiva, lo están financiando los jubilados. Claro. Quizá el sector más desprotegido o más vulnerable que hay en una economía. Entonces, hay que replantear todo. Esto es un ejemplo solamente. ¿Qué es lo que quiero decir? Que para afrontar el problema inflacionario, primero hace falta un gran consenso político. Un gran consenso político interno del gobierno, un gran consenso político con la oposición y un plan antiinflacionario que realmente
permita tener el tiempo suficiente para echar base de una economía estable, que es lo único y es el paso previo y necesario para una economía en crecimiento. En cualquiera de los casos que se pudiese aplicar lo que usted señala de estos grandes consensos, ¿habría mayor sufrimiento para los ciudadanos desde el punto de vista económico, me refiero? ¿O no necesariamente? Yo creo que el sacrificio es necesario. Lo importante es determinar con equidad cómo se reparte ese sacrificio y dónde recae el sacrificio. Es decir, por eso hablo yo del consenso político para un programa económico que le permita a Argentina crecer. Realmente tiene que haber un gran apoyo a medidas que en algunos sectores indudablemente que van a tener un impacto de dolor. Esto sucede así en todo el mundo. Sí, no hay magia. Y a propósito, algunos creen, sé que le han planteado a algunos empresarios, especialmente durante la semana pasada o el fin de semana, le han planteado, hay un sector de los economistas, una dolarización viable en el país para nuestra economía. ¿Usted cree que es viable esto? No, yo soy contrario a la dolarización, primero por una cuestión de soberanía y necesidad de poder manejar políticas monetarias, que si las políticas monetarias se manejaran sanamente, indudablemente que más que pensar en dolarizar hay que pensar en tener una moneda fuerte. Claro. Esta moneda que hoy tenemos, ya hasta por ahí se plantea la necesidad de sacarle ceros, etc. Pero, ¿qué hacemos si le sacamos ceros y no cambiamos absolutamente nada? Claro. Pero yo creo que Argentina es un país que tiene la envergadura económica suficiente en materia de recursos naturales, de recursos humanos y de recursos de dirigencia para merecer tener una moneda propia y no ir a renunciar a su moneda. Que vayamos a discutir en qué términos el bimonetarismo de Argentina puede funcionar o debe armonizarse es otro tema. Ahí ya hablaría usted de una convivencia de dos monedas. Bueno, de hecho en la economía conviven dos monedas. No en lo formal, digamos. En lo formal también, porque hay contratos. Hay contratos. Usted en el mercado inmobiliario tiene contratos que son en dólares y equivalente a tantos pesos. No estoy hablando de una convertibilidad, porque usted sabe, José, que soy un gran crítico de la convertibilidad, pero sí armonizar y tener una moneda que realmente, más allá de discutir qué fotografía ponemos en el papel billete, discutamos qué valor intrínseco tiene y cómo con el tiempo, porque esto llevaría muchísimo tiempo, el argentino vuelve a creer en su signo monetario. Siempre se ha dicho que el Banco Central, bueno, está aislado de lo que es la política, o en realidad tiene su decisión autónoma, pero en la práctica siempre ha estado ligado a la política, o en general, usted recordará mucho más, pero yo creo que en general ha estado ligado a la política, a la decisión de un ejecutivo, de un presidente. No, seguro. ¿Cómo hacer para la independencia del Banco Central tiene sus grados, digamos, en ninguna parte del mundo. La Reserva Federal de Estados Unidos, que podemos ponerla como ejemplo, no es totalmente independiente de la política que lleva adelante el gobierno de Estados Unidos y que lo expresa a través de la Secretaría del Tesoro. Entonces no pretendamos ser más papistas que el Papa. Yo creo que hay que tener un Banco Central que hoy está funcionando en términos generales y en la medida de las condicionantes que tiene en el mercado de una forma bastante satisfactoria. Pero hay que llegar dentro de esta globalidad en el programa que hay que poner en marcha, es una cuestión que hay que tenerla en cuenta. Para mí el Banco Central debería cambiar su estructura, debería federalizarse, deberíamos tener un Banco Central que interprete no solamente lo que ve el puerto o lo que ve la banca en la capital federal, sino lo que ven las economías regionales. Las necesidades de crédito no son lo mismo en Jujuy que en Tierra del Fuego o en Córdoba, y debería armonizarse eso en un Banco Central que sea federal, que realmente quienes deciden la política monetaria estén representando a las distintas economías regionales. La Reserva Federal funciona así. Se me acabó el tiempo, pero claro, me quedo con eso que siempre tratamos de pensar sobre la economía y la política. Inexorablemente, si no hay un acuerdo político, no vamos a poder sostener las políticas económicas.
Eso es inexorable. Eso Usted lo ha dicho, indudable. hay un consenso. Eso es indudable. Y el consenso parece hoy muy lejano. Muy lejano, pero yo creo que a veces cuanto más lejano parecen las cosas, porque más cerca están. Ojalá y hagamos un voto de un optimismo real de que esto pueda llegar a concretarse en tiempos no muy lejanos, porque si no, nos va a tocar vivir momentos muy difíciles. Como algunos episodios que hemos vivido a lo largo de la historia reciente, ¿no? Sí. En un mundo que está muy complejo, un mundo que está haciendo cambios paradigmáticos, donde tiene un movimiento que ya se está expresando en sentido de que hay muchas cosas que van a cambiar y muchas relaciones de fuerza que pueden llegar a cambiar, y donde Argentina tiene que estar muy atenta porque tiene ventajas comparativas y tiene ventajas en lo que usted decía, en un contexto conflictivo en el cual produce commodities y puede darle valor agregado a esos commodities para exportarlo al mundo. Pero si eso no estamos unidos los argentinos, indudablemente que vamos a dejar pasar otra gran oportunidad. Como siempre, ha sido un placer y un gusto, Héctor, así que nos reencontraremos la próxima vez. Será un gusto. Gracias.